turistas que viven prácticamente todo el año esperando que lleguen los turistas, miles y miles de turistas, a ver la famosa Semana Santa y los pasos de Semana Santa. Y yo siempre he dicho, todos los años lo digo, pero no me han hecho caso, no me hacen caso. No sé si ahora que estamos retransmitiendo últimamente más los cultos, llegará al jefe de alguna cofradía y se lo dirá a alguien que esos tronos tan grandes y tan pesados, si le pusieran unas rueditas abajo, como los andamios, tenemos ahí un andamio que, claro, si lo quisiéramos cargar, eso pesa un montón. Pero si le pones unas ruedas, pues lo mueves, que no quieres que se mueva, haces así, le das un botoncito y lo frenas, para que no se vaya. ¿Que quieres moverte? Le das al botoncito y lo llevas y lo traes. Pues no hay manera tú. Venga a cargar y venga a cargar. Y dicen que más o menos sobre 45 kilos es lo menos que carga uno de estos cofrades sobre el cuello para poder llevar y traer a estos santos y a estas imágenes. Oye, y se cumple literalmente lo que dice la Biblia, pero literal, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen boca y no hablan, y después dice, tienen pies y no caminan. Más claro agua. Los tienen que llevar porque son incapaces de caminar. Y me van a perdonar, pero cada vez que por ahí, por YouTube, a alguien se le ocurre subir una imagen de alguna virgen o algún santo que tropieza y se cae, perdón hermano, yo es que me parto de la risa. Yo es que disfruto cuando veo que cae el muñeco, ¡boom!, y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y tal, porque la verdad es que es una auténtica vergüenza que personas mayores vayan detrás de ídolos, de muñecos muertos. Pero lo peor no es eso, lo peor, dice la Biblia, es que dice, semejantes a ellos son los que los fabrican y los que los adoran. Y para muchos la Semana Santa es eso. Pero como dije al principio del culto, la palabra o la expresión Semana Santa no aparece en la Biblia, ¿vale? Es una expresión que no está en la Escritura, no está en el Nuevo Testamento. Y eso que se ha denominado el Domingo de Ramos es nada más y nada menos que la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, de la cual hablaremos el domingo, ¿vale? Entonces, eso es lo que llaman el famoso Domingo de Ramos, lo que representó, cuántas profecías se cumplieron ese día, cuando el Señor Jesucristo entró de esa manera por una de las puertas de la ciudad antigua de Jerusalén. En fin, lo que dijo previamente a entrar, lo que pasó durante esa semana. De los 4 evangelios que tenemos, podríamos tener más, pero bueno, el Señor decidió que en la palabra tuviéramos solamente 4. Juan es el que más tiempo dedica a la última semana. De hecho, Juan es el que más cosas cuenta de milagros y de mensajes y de conversaciones y de encuentros que tuvo el Señor Jesucristo en Jerusalén. Describe a Jerusalén con una perfección absoluta. Se ve que la conocía muy bien. Entonces, la próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando acerca de lo que ocurrió desde que Él entra a Jerusalén triunfalmente hasta que en esa semana pues lo crucifican, muere, resucita, etcétera, ¿no? Pero yo he estado haciendo una lista, que vamos a ver si la podemos poner hoy poquito a poco, pero cuando yo les diga. Bueno, ellos tienen una iniciativa, eso es evidente, ¿no? Y he hecho una lista de cosas que ocurrieron días antes de lo que se llama la Semana Santa. Y es increíble. Vuelvo otra vez a decirle que en el Evangelio según San Juan encontramos cosas pero que muy interesantes de lo que ocurrió días, horas, incluso antes de que Él entrara triunfalmente en Jerusalén. Vamos a poner esa lista. Por ejemplo, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontramos la resurrección de Lázaro. Lázaro vivía muy cerca de Jerusalén. Ponme el punto, no voy a leer los capítulos, ¿sí? Vivía muy cerca de Jerusalén y dicen que a raíz de este milagro, no era la primera vez que Cristo resucitaba un muerto, ya había resucitado otros. Seguramente muchos más de los que menciona la Biblia, pero esta resurrección sobre todo fue especial, porque nunca había tardado el Señor tanto en resucitar un muerto. Es decir, cuando una persona moría, como por ejemplo el caso de la hija de Jairo, la niña, cuando Jairo va a pedir ayuda a Cristo, la niña aún está viva. Pero en el camino le llega la noticia de, mira, no molestes más al maestro porque la niña acaba de morir. Es decir, que cuando Cristo entra a la casa de Jairo, la niña aún está caliente, está recién muerta. Cuando vemos otros momentos en los que el Señor Jesucristo resucita a otras personas, las personas no habían estado días muertas. Pero en el caso de Lázaro es diferente.
Porque nunca, por lo menos en los evangelios, encontramos a una persona que después de 4 días el Señor lo resucitara. Y es la primera vez que los familiares del difunto le ponen pegas al maestro. Jairo fue a buscar al Señor porque sabía que el Señor le podía resucitar a su hija. El hijo de la viuda de Naín no puso ninguna pega. Pero en el caso de la resurrección de Lázaro, las hermanas, Marta y María, cuando el Señor Jesucristo va al cementerio y dice quitar la piedra, ellas son las que casi intentan convencer al Señor de que no lo haga. Porque le dan un dato, le dan una información que, como si Él no lo supiera. Señor, es que hace ya 4 días, ya hace 4 días que ha muerto y ya tiene que estar oliendo muy mal. Si rodamos la piedra, esto va a ser algo tremendo, ¿verdad? Entonces es la primera vez que los parientes de un difunto le ponen pegas, intentan desanimar al Señor que quiere resucitar. Es la primera vez que antes de un milagro Cristo llora. Jesús nunca lloró antes de ningún milagro. Cuando fue a sanar a los leprosos no lloraba. Cuando fue a levantar paralíticos o otro tipo de enfermedades no lloraba. Pero en este milagro, antes de que se haga, llora. Y es la primera vez que vemos que ora o hace una pequeña oración, da una pequeña frase antes de producirse el milagro. Bueno, más que una petición, fue una acción de gracia, ¿no? Dijo, Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oyes. Y ahí se produce el milagro. Dice que a raíz de ese milagro, que fue días antes de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, ya sí o sí los judíos dijeron, ya está, ya no podemos soportar más. Esto va más y a más y a más y ya está bien. Dice que a raíz de esa resurrección ya decidieron los judíos buscar la forma, buscar la manera de matarlo, pero también me llama la atención, si ustedes leen el capítulo 11 de Juan, que dice que también querían matar a Lázaro. ¿Y por qué será? Pues hombre, pues porque Lázaro, viendo a Lázaro no puede decir, no, es mentira. Y ahí está, no es mentira. Entonces hay que matar también a Lázaro porque es la evidencia de que el Señor Jesucristo resucitó. Y es la primera vez que Cristo se conmueve en sus entrañas, como que llora ante la realidad de lo que Él sabe que le va a ocurrir. Porque ahora Él está sacando a Lázaro de la tumba, pero Él sabe que en esa semana Él va a estar dentro de una tumba totalmente muerto. Entonces como que ante la realidad de lo que se le viene encima, Cristo se conmueve y ese es un milagro que ocurre días antes de que Él entre triunfalmente en Jerusalén. A raíz de ese milagro, en una casa, en la casa de Marta y de María y de Lázaro, ya estamos en el capítulo 12 de San Juan, una de las hermanas va y lo unge. Una de las costumbres en aquellos tiempos es que cuando entraba una persona a la casa, se le ungía con un poquito de perfume, en fin, saben que la gente venía sudando, se le lavaba los pies, se le daba un beso de bienvenida, se le ponía agua, se le ponía comida delante. Incluso había algunos esclavos que eran del escalafón más bajo, que estaban simplemente atendiendo a los que venían de camino, ¿verdad? A los peregrinos o a los que se le iba a dar hospedaje. Y dice que una de las hermanas del difunto de Lázaro, pues dice que unge sus pies con un perfume que uno de sus discípulos calculó que aproximadamente aquello costaría como unos 300 denarios. 300 denarios es aproximadamente un año de trabajo, porque si ustedes ven en los evangelios, cuando van aquellos labradores a trabajar a la viña, que van por un día de trabajo, dice que el contrato era un denario, un día de trabajo, un denario, era lo que se estipulaba generalmente, ¿no? Entonces, si un día de trabajo es un denario y ese perfume valía aproximadamente 300 denarios, pues estamos hablando casi de un año de trabajo. ¿Para qué tenía tanto perfume guardado esa mujer? Porque parece que era soltera. La Biblia no nos habla de que Marta y María estuvieran casadas. Bueno, las mujeres judías a lo largo de los años iban guardando ciertos y determinados perfumes para el día de la boda. Se ve que a lo mejor no se ponía nunca colonia ni perfumes, pero claro, ya el día de la boda, la noche de bodas, pues tenían que perfumarse porque si no aquello, pues, en fin. Lo guardaban especialmente para eso, pero en el caso de ellas, como no eran casadas, lo guardaban para el día de su sepultura. Y entonces le ponían todas esas especies aromáticas, todos esos ungüentos, como le pusieron a Cristo, un poco para amortiguar un poco el olor desagradable de la descomposición del cuerpo, ¿verdad? Y esta mujer renunció
a ese perfume que lo tenía en un vaso de alabastro y que a Judas le molestó que derramara toda la cantidad sobre el cuerpo de Jesús. Porque dice que no solamente perfumó al maestro, sino que toda la casa se llenó del olor del perfume, ¿verdad? Y ese acto, esa unción, ese acto de agradecimiento por haber resucitado nada más y nada menos que a su hermano, pues se produce también días antes de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Y esto que estoy hablando, la resurrección de Lázaro, cómo se derrama el perfume de nardo puro sobre los pies del maestro, solamente lo cuenta Juan. Sino, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas te habla. Lo que sí hablan los cuatro, y el domingo lo veremos, es de la entrada triunfal de Cristo. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén la cuentan los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto que estoy diciendo ahora, solamente Juan. Bueno, pues hay también en esos días previos a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén una profecía que Cristo lanza, y es el anuncio de su muerte. Él dice, vamos a Jerusalén, y esta vez no va a ser como otras veces. Se calcula por los evangelios que Cristo habrá subido a Jerusalén con sus discípulos 3, tal vez 4 veces a celebrar las fiestas, ¿vale? Eso no quiere decir que a lo largo del año no pudiera subir, pero que subiera a celebrar una de las fiestas, concretamente la fiesta de la Pascua, como aproximadamente 4 veces. Entonces, bueno, si empezó su ministerio con 30 años y sube 3 o 4 veces, pues ya más o menos te haces una idea de la edad que él podía tener cuando el Señor muere, ¿vale? Porque el Señor decidió morir, porque Él es el único que pudo decidir cuándo iba a morir. Tú y yo no podemos decidir eso. Dicen, los judíos dicen en el Talmud que hay 3 cosas, lo llaman 3 llaves, que Dios no le dio al hombre. La llave de su nacimiento, la llave de su muerte y la llave de la lluvia. Si el hombre no puede hacer que caiga la lluvia cuando quiera, ¿no? Y el Señor Jesucristo sí decidió dónde iba a morir y cómo iba a morir y cuándo iba a morir. Y Él, cuando sube a Jerusalén, esa vez dice que va a ser la última, porque va a ser prendido por los judíos, lo van a crucificar y todas las profecías se van a cumplir. En esa semana, en esa última semana de la vida de Cristo, se cumplieron más profecías que durante toda su vida. Algunas se cumplieron el día de su nacimiento, pero la mayor parte de las profecías escritas por los profetas del Antiguo Testamento sobre Cristo se cumplieron en la última semana. Por eso la última semana de la vida de Cristo es muy, muy interesante, porque hay profecías que se cumplen en esa semana que no se habían cumplido en ningún otro momento. Así que Él anuncia su muerte. Los discípulos seguramente se quedan sorprendidos diciendo, ahí va, ¿no vamos a volver a nuestras casas? ¿No vamos a volver después de la fiesta de la Pascua y volveremos otra vez? El Señor les lanzó esta noticia, este jarro de agua fría, y se quedaron sorprendidos. Y es la primera vez, por lo menos es lo que nos cuentan los evangelios, en la que vemos a Cristo lavándole los pies a sus discípulos. Pedro se negaba, sabéis que Pedro dijo, no, a mí no me lava los pies. Y el Señor le dijo, ¿ah, no? ¿No quieres que te lave los pies? Pues si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y entonces, como Pedro era muy impulsivo, dice, no, si no voy a tener parte contigo, lávame todo, de la cabeza a los pies. Entonces, ese lavamiento de los pies, que está en Juan capítulo 13, ¿vale?, se cumple antes de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero hay 2 profecías más, que Él las da antes de subir a Jerusalén. La primera, ¿cuál era? Vamos a subir y me van a crucificar. La segunda es la traición de Judas. Dice, uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a vender. Y esto no se escribió después de que ocurriera, sino antes. Pero esto que Él dice, de que un discípulo le va a traicionar, también estaba escrito. Incluso, fíjate tú, hasta la cantidad de monedas que le darían a Judas. Es una cosa, ¿cómo podía saber un hombre del Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Cristo, cuántas monedas le iban a dar a Judas por vender al Señor? Eso tuvo que ser evidentemente una revelación del Espíritu de Dios sobre esa vida, porque es imposible que ese detalle se pudiera saber. Bueno, pues exactamente por ese número de monedas fue vendido el Señor Jesucristo. Así que Él anuncia la traición de Judas. Claro, nosotros sabemos, porque ya miramos hacia atrás, que el traidor, ¿quién fue? Judas. Pero ellos no sabían.
Entonces nosotros jugamos con ventaja, porque sabemos que la profecía se cumplió. Pero ellos, cuando oyeron que alguien de ellos le iba a traicionar, se quedaron con la boca abierta. Dijeron, ¿cómo? Hombre, en todo caso será uno de afuera, pero que uno de nuestro círculo íntimo, de los discípulos, traicione y venda al Señor, no puede ser. De hecho, cuando él en la última noche, en la Santa Cena, como llamamos, dice, uno de vosotros me va a entregar, todos, salvo uno, le dijeron al maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Te estás refiriendo a mí? Fíjate qué inseguros estaban, qué inseguros, ¿no? Sin embargo, uno no preguntó, ¿seré yo?, sino dijo más bien, ¿quién es, Señor? ¿Y quién fue ese? Juan. Juan dijo, ¿quién es? Porque yo no te voy a traicionar. Y entonces le dice el Señor, fíjate bien lo que te voy a mostrar. Yo voy a mojar pan en vino. Eso hoy en día no tiene ningún simbolismo, pero en aquella época sí. Es una forma de amistad, de aprecio. Al que yo le dé el pan mojado en vino, ese es. Lo moja, se lo da a Judas, Judas lo come y se marcha. Luego Juan sabía. Sin embargo, los demás que dijeron, bueno, seguramente habrá salido a comprar una cosa de última hora o a llevarle una ofrenda a una persona necesitada, porque él era el tesorero. Fíjate tú qué confianza depositó en el traidor el Señor, ¿no? ¿Tú le hubieras dado la bolsa a un ladrón? ¿Cómo le da la bolsa a un ladrón? El ladrón no va a meter dinero, el ladrón va a sacar. A mí me pasó hace muchos años que yo tenía una iglesia en Galicia que la abrimos en nuestra casa y después nos fuimos a un local y después nos fuimos a otro y estuvimos unos años en ese lugar de Galicia pastoreando esa iglesia hasta que de ahí nos fuimos a Argentina y después quedó otro pastor durante 10 años. Pues en ese tiempo no recogíamos la ofrenda como habitualmente lo hacemos aquí en la iglesia, sino que teníamos una cajita sobre una mesa, una columna, y la teníamos al fondo. Y siempre decíamos, cuando termine el culto, hermanos o amigos, vecinos o los que hayan entrado, si alguien quiere colaborar, si alguien quiere dar algo, acérquese a la cajita y ponga dentro lo que usted bien sienta en su corazón. Bueno, así lo hacíamos. Años más tarde, me encuentro yo en una plaza, en una campaña evangelística donde había miles de personas, y fui allí, a estar allí, y se me acerca un muchacho. Yo no sabía que él estaba allí. Él era uno de los chicos que se congregaba con nosotros. Era un chico que durante años tuvo muchísimos problemas con la droga. Nos levantábamos todas las mañanas temprano y yo lo llevaba al monte a correr y estábamos horas corriendo, haciendo deporte para ayudarlo a dejar toda esta historia. Y entonces él me dice en aquella campaña, quiero pedirte perdón. Claro, cuando alguien se te acerca a pedirte perdón y tú hace años que no lo ves, pues te quedas sorprendido, ¿no? Y le dije, ¿a mí? ¿Perdón de qué? Dice, ¿tú te acuerdas cuando tú decías que el que quería poner algo en la ofrenda se levantara y pusiera? Digo, sí. Dice, pues yo me levantaba, pero no me levantaba a poner, me levantaba a quitar. Te robé durante mucho tiempo dinero de la ofrenda. Digo, bueno, pues mira, a mí no me robaste. En todo caso le robaste al Señor. Hoy en día lleva un ministerio en Italia tremendo junto con su esposa, con sus hijos. Bueno, el Señor lo ha bendecido muchísimo. Y perdón, ahora mismo ya no está en Italia, sino que ya terminó su tiempo en Italia y ahora está en Grecia, muy cerca de la isla de Lesbos, creo que se llama, ayudando a esta gente que viene en las pateras de Siria y todo esto, así que el Señor lo ha bendecido un montón. Bueno, pues así era Judas. Judas era uno de los discípulos de Cristo y era el tesorero. Y por eso cuando se levantan, nadie duda de la honorabilidad y del testimonio de Judas, sino que dicen, bueno, pues como es el tesorero, saldrá por ahí a dar alguna ofrenda de última hora a alguien. Pero mira cómo el Señor sabía perfectamente. Y es la única persona en la Biblia, esto es un dato muy interesante, ¿eh? La única persona en la Biblia en la que dice que Satanás se le metió en el cuerpo. Otras personas tenían demonios, pero la única persona a la que dice que Satanás se le metió dentro es a Judas. Así terminó. Y hay un campo en Israel, a las afueras de Jerusalén, donde dice la tradición que Judas se ahorcó, y es un campo que está pelado, no crece, hermano, ni la hierba, está seco, y en aquel lugar fue donde este hombre se ahorcó. Pues eso que Judas hizo estaba escrito en el Antiguo Testamento y el Señor lo cita y lo recuerda. Pero hay otra profecía que también dio días antes de entrar en Jerusalén, y es la negación del apóstol Pedro. Y ahora sí quiero llevarles a Lucas, aunque esto se cuenta en Juan 13, pero quiero llevarles a Lucas capítulo 22, verso 31. Miren qué interesante lo que ahí dice,
Me llamó la atención porque Lucas habla de algo que tiene que ver con la negación de Pedro. Repito, Lucas 22, versículos del 31 en adelante, dice así: le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, no a Pedro solamente, a todo el grupo, os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuándo fue eso? ¿Tú te acuerdas cuando Satanás fue y le dijo a Cristo: quiero zarandear, destruir a tus discípulos? No lo sabemos. Ahí nos está revelando algo el Señor, que se ve que en aquellas largas vigilias y tiempos de oración, pues le ocurrió, pero que si Él no lo cuenta, ni sabríamos eso. Es decir, que cuando los discípulos son dispersados y cuando Pedro es sacudido de una forma tremenda, eso no era producto de la casualidad. Ahí había un conflicto, había una batalla espiritual tremenda. Y Satanás dice: os ha pedido, es decir, le pide permiso Satanás a Cristo. Qué bonito, ¿no? Es decir, que el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Señor, tú me das permiso para... Y el Señor se ve que se lo dio. Os ha pedido para zarandearos como al trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti, especialmente por él, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma. Esa palabra está mal traducida. Es como una vez que te hayas restaurado, una vez que yo te haya restaurado, vuelve y anima a tus hermanos con tu restauración. ¿Vale? Porque un caído, ¿qué confirmación me va a dar a mí uno que ha caído y ha apostatado de la fe? Entonces, una vez que estés restaurado, una vez que yo te haya levantado, vuelve a tus hermanos y confórtalos con tu restauración, con tu testimonio, digamos, ¿vale? Y dijo el Señor, le dijo al Señor: dispuesto estoy. Ya. Menos mal que estaba dispuesto, ¿eh? Si no llega a estar. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué bonito, ¿eh? Qué espiritual suena, ¿no? Uy, gracias, Pedro. Te lo agradezco, gracias, hermano. Y le dijo a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Ay, amigo, se cumplió, pero bien cumplida, ¿eh? Negó al Señor 3 veces y se desconectó totalmente del Señor, y todo eso el Señor se lo dijo antes de la entrada triunfal. Eso se lo dijo el Señor antes de que ocurriera, para que se preparara. Por eso, cuando el Señor te dice algo y te habla el Señor a través de su palabra, toma nota, porque a lo mejor, aunque no te esté pasando lo que tú acabas de leer, que te ha impactado y te ha conmovido tanto, toma nota. Yo hace muchos años tuve un sueño, una noche, donde el Señor me decía: por cuanto has confiado en mí, no caerás muerto. Y el Señor me estaba anticipando de que el diablo vino a por mí. En una semana me quiso matar 2 veces. Tuvimos 2 accidentes de tráfico terribles en una semana. En el primero fue muy malo, porque caía un barranco. Salí despedido del coche, no me maté de milagro, y a los pocos días tuvimos otro accidente. Caímos, ahí iba Priscila. Me acuerdo que cuando el coche se quedó patas arriba, yo miré y estaba Priscila en el techo del coche sangrando por la boca, y nos tuvieron que apuntalar porque caímos ahí a un riachuelo yendo a Santiago. Y cuando el Señor nos dice algo a través de su palabra, oiga, tenlo ahí en tu corazón, prepárate, porque si el Señor me ha dicho a mí que le voy a negar. Pero Pedro no se preparó. Pedro parece como que no hizo caso, y él seguía: que yo no te voy a negar, aunque esto te nieguen. Hay un menosprecio hacia los demás, se junta con malas compañías, sigue al Señor de lejos, se calienta en fuego ajeno, en fin, un desastre, hasta que al final cayó. Y por ahí nos viene a la cabeza ahora ese versículo que todos sabemos de memoria, pero que algún día nos tocará, porque claro, lo que sabemos, al que mucho recibe, mucho también se le va a pedir. Que el que piense estar firme, ¿ves cómo lo sabes? Mire que no caiga, ¿eh? Cuando alguien dice: no, a mí eso no me va a pasar nunca, es ahí donde te va a venir el ataque. No, yo eso nunca lo haré. Pues mira, basta que lo hayas dicho. Y esto no es cuestión de superstición, por favor. Esto es cuestión de que nuestra confianza no está en nosotros mismos. Nuestra confianza está en el Señor. Porque si no fuera que nuestra vida está en las manos del Señor, tú y yo caeríamos. Pero esta noche mismo, No digas eso. Hombre, te lo digo como que me llamo Manolo.
Si no fuera por la gracia del Señor, por la cobertura que tenemos, tú y yo, antes de que termine esta semana, la liaríamos. Así que no, es que yo nada. Como tú tengas esa actitud en tu vida de que no, yo no sé qué, eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. Yo no me fío de Manolo ni un pelo. Yo de mí no me fío nada. Miserable de mí. Decía Pablo, miserable de mí. Pablo, ¿qué tal? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Por lo tanto, nuestra confianza no está en nuestra edad, en nuestra experiencia, en nuestros títulos, en el tiempo que llevamos en los caminos del Señor, porque gente con más tiempo en los caminos del Señor y mucho más espirituales que tú y que yo han caído. Por lo tanto, si el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar, como también la gente se sorprendió cuando dijo que Judas iba a ser el traidor. No puede ser, pero si Judas es uno de los nuestros, mira cómo lo traicionó. Mira cómo Pedro negó al Señor. Y todo esto el Señor lo está diciendo para que se preparen, ¿verdad? Todo esto. Bueno, gracias al Señor que en ese pasaje que estaba leyendo dice, pero yo he rogado por ti. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Tú crees que el Señor todos los días ora por nosotros? Yo lo creo, de verdad, Yo creo que el Señor, si está a la diestra de Dios Padre intercede, yo creo que hoy el Señor oró por nosotros. Tal vez no puedo demostrarlo con un versículo concreto, pero yo creo que el Señor ora por ti y por mí todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, entre los capítulos 14 al 16, empezamos por el 11, pero entre el 14 y el 16 da una enseñanza el Señor espectacular. No la vas a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, solo en Juan. Y es la enseñanza profunda de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice cosas tremendas. Dice, os conviene. Ustedes ahora no lo entienden. Ustedes están obcecados que me voy, se restaurará el reino, que va a ser de nosotros y de mi trabajo y de mi vida. Os conviene. Ahora estáis tristes, ya lo sé, pero os conviene que yo me vaya. Y si el Señor dice que nos conviene, es que nos conviene. Porque cuando yo me vaya, ahí dice, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador. Dice el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Claro, eso para nosotros es normal. ¿Qué creyente no tiene el Espíritu Santo? A ver, ¿hay algún creyente que no tenga el Espíritu Santo? Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, ¿sí o no? Todos los creyentes del mundo tienen al Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo eran unos privilegiados, que venía el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y hacían proezas y tal, pero no era una cosa generalizada como hoy en día, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nosotros. Por lo tanto, la noticia que le está dando es espectacular. Mira, no hace falta que seas profeta, no hace falta que seas un sumo sacerdote, o que seas un juez o un rey. Ahora yo voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne, ahora va a ser diferente. Antes era exclusivo de unos cuantos. Ahora yo voy al Padre y voy a decir, Padre, mándale el Espíritu a todos. Y entonces cuando Él venga, Él va a hacer algo muy bonito. Y es que os va a ampliar la memoria. Porque Él os va a recordar todo lo que yo les he dicho. Oye, eso es una pasada, Eso es algo increíble. Ayer fue miércoles. Ayer me reuní con Marcos por la mañana. Y hablamos de la hermana Carolina. ¿Os acordáis de Carolina? Aquella hermana mayor que iba al puerto de la Cruz. Ella está ingresada en un asilo y ha perdido prácticamente toda la memoria, menos las cosas del Señor. Habla del Señor perfectamente, de los versículos de la Biblia. De lo demás ni le pregunte porque no sabe ni con quién está hablando. Ni con quién está hablando, pero del Señor lo recuerda absolutamente todo. ¿Qué te parece? Yo fui a ver, no sé si fue el año pasado o hace unos años, a un hermano en Galicia que también estaba pasando por la misma enfermedad y no recordaba nada. No sabía ni quién era su mujer, ni quién eran sus hijos, ni quién era él, no sabía nada. Pero cuando toqué el tema del Señor, lo recordaba todo. Y ahí se cumple la palabra. Él os recordará todo lo que yo les he enseñado. Por eso, hermano, un consejo. Aprendan, memoricen la palabra de Dios. Por si algún día se te olvidan las cosas, que nunca se te olvide lo principal, que es las cosas del Señor. Amén, hermanos. Dice, cuando Él venga,
Él os guiará a toda la verdad. Más hace gracia cuando es que no sé qué hacer. Bueno, si dice la Biblia que Él os guiará a toda la verdad, dígale al Señor, Señor, este negocio, esto es tuyo. ¿Por qué hay gente que se mete en camisas de 11 varas y luego le sale mal el asunto? ¿Porque no consultaron con Dios? ¿Por qué no consultaron con Dios? Entonces, en su buena intención, ala, vamos a hacer esto. Un desastre. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que esto saliera mal? Claro, porque ahí no estaba el Señor. Porque donde está el Señor hay bendición, hay paz, hay tranquilidad. Lo que sale mal es porque no estaba el Señor, hermano. Entonces, antes de estar experimentando, será, no será, y lo hago, no lo hago, Señor, guíame. Si es tuyo, que se abran las puertas. Y si no es tuyo, quítamelo, que se lo lleve otro, que le haga más falta que a mí. Porque dice que Él nos guiará a toda la verdad. Y hay por ahí un versículo que yo sé que ustedes también saben de memoria. Claro, tantos años citando versículos, ya ustedes saben la Biblia un montón. Romanos 8, no sé exactamente el versículo, pero el capítulo 8 de Romanos se titula Viviendo en el Espíritu. Hay uno que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Luego hay una evidencia de que el Espíritu Santo guía al creyente, cuidado, cuando quiere ser guiado. Porque hay gente que no quiere ser guiado por el Señor. Dice, no, tú déjame, tú cállate, tú no sabes nada, tú déjame a mí. Pues hágalo usted. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo no sé nada. Yo soy torpe. Yo no sé nada, ¿eh? ¿Cuántas veces yo me he equivocado? Pero el Señor no se equivoca nunca. Entonces, si el Señor no se equivoca nunca, guíame a mí para que todo lo que haga, dice, salga bien por la bendición de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que todo lo que haga será prosperado. ¿No? El Salmo 1 no dice, fíjate, me lo sé en hebreo de memoria, en español todavía no me lo sé de memoria. Hay un versículo que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y todo lo que hace, ahí está. Me lo sé en hebreo y en español me cuesta a veces decirlo. Pero te das cuenta, todo lo que hace, prosperará. Y yo quiero ser de ese grupo de que todo lo que haga salga. Da una enseñanza el Señor sobre el Espíritu Santo espectacular. Dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él lo hará. Tú y yo no podemos. Puedes hacer pensar a una persona, pero convencerlo, eso es una obra del Espíritu Santo de Dios solamente, ¿verdad? Leer esos capítulos, hermanos, 14, 15 y 16 de San Juan, es una maravilla. Y ahí encontráis uno de los gran yo soy de Jesús, hay 7. ¿Alguien recuerda alguno? ¿Algún yo soy? Yo soy la verdad y la vida, camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. ¿Vale? Bueno, pues en el capítulo 15 encontráis la lección espectacular de yo soy la vid verdadera. Porque hay vides que no son verdaderas. Pero dice yo soy la vid verdadera. Y soy tan verdadero que ustedes en cuanto se desconecten de mí, nada. Son como pámpanos que desconectados de la vid se pudren, se mueren, ¿verdad? Porque separados de mí, nada, ni un poquito, nada. Eso es un palo al ego humano tremendo, ¿no? Es decir, separado de mí, nada, nada podéis hacer, tremendo. En el capítulo 15 dice algo tremendo, que yo creo que tenemos que recordar nosotros los cristianos últimamente, en estos últimos tiempos. El mundo os aborrecerá. Es duro, ¿no? No es agradable. ¿Y por qué nos aborrecen? Si no somos, no me malinterprete, no somos mala gente, ¿no? Somos folloneros, somos... El mundo dice, no os sorprendáis. Porque uno se queda sorprendido y dice, ¿pero qué he hecho yo? El mundo os aborrecerá. Y ahí lo dice. Así que no te extrañes que se rían de ti en el trabajo, en el colegio, en la familia. Porque ya lo dijo el Señor. Y después hace algo el Señor muy bonito en el capítulo 17. Todo esto es antes de la Semana Santa. Y es orar por sus discípulos. Esa es la oración más larga de Cristo. No es la del Padre Nuestro, Padre Nuestro es la más conocida. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Me lo estoy aprendiendo otra vez en hebreo porque lo sabía, pero lo olvidé y lo estoy tratando otra vez de aprender. Pero ¿sabes qué? La oración más larga y profunda de Cristo es la de Juan capítulo 17, donde ora por nosotros. ¿Sabéis? Dice, no solamente te ruego por estos,
sino por los que han de creer, futuro, ni habían nacido, los que han de creer a través de esto, ¿no? Si las generaciones se van, pues oró hasta por nosotros. Si oró hace 2000 años, ¿cómo no va a orar cada día por nosotros, verdad? Y todas estas cosas, la resurrección de Lázaro, la unción, la negación de Pedro, de Judas, el mundo nos aborrecerá, el orar por sus discípulos, todo esto ocurre antes de la muerte de... Entonces yo digo, Señor no tenía ni un minuto de descanso, estaba todo el día hablando, orando o haciendo milagros. Esa era la vida de Cristo. No lo he hecho nunca, porque me llevaría mucho tiempo. Tal vez tendría que pedir ayuda, a lo mejor con algún programita, a ver si Matías me hace algún día un programita que me ayude a hacer eso. Calcular más o menos cuánto caminó Cristo. Cuánto caminó según los datos de los evangelios, porque claro, desde los 0 hasta los 30 años caminó, pero es que yo no sé. Pero según los evangelios, ¿cuánta distancia hay, por ejemplo, de Capernaum a Nazaret? ¿Cuánta distancia hay de Jerusalén a Tiberias? ¿Cuánta distancia hay hasta, verdad? Y calcular cuánto caminó, hermanos, es increíble. Nosotros cuando cogemos la furgoneta que alquilamos en Jerusalén, nos levantamos muy temprano en la mañana, por ejemplo, no sé, cualquier día, un martes o miércoles, desayunamos y estamos saliendo más o menos como a las 7 de la mañana, ¿no? Para aprovechar el día, a veces más temprano, pero bueno, pongamos a las 7 de la mañana, cogemos la carretera, bajamos hasta lo que es el Valle del Jordán, y ya ahí comenzamos a bordear todo el río Jordán, dejando siempre a la derecha, al este, dejando a Jordania, ¿vale? Vamos atravesando toda la llanura del Jordán. Hay un momento en el que tienes Jordania a un lado, con el río Jordán. Tú estás en el Valle del Jordán, que es inmenso. Sí, ese Valle de la Orotava que tenemos, eso es una miniatura, créanme, en comparación con la amplitud, el perímetro que tiene aquello. Y aquí a mano izquierda vamos por la carretera viendo todo el tiempo la ciudad de Jericó, hasta que ya la perdemos, llegamos a Gilgal y así sucesivamente, hasta que llegamos arriba, no arriba del todo, hasta que llegamos a Tiberias. Échale más o menos entre hora y media, 2 horas de carretera. Y no vamos a menos de 100 kilómetros por hora, Es decir, pero claro, vamos a 100, paramos y no sé qué, pero calcula tú en coche 1 hora y media. ¿Y caminando? Una barbaridad. Una barbaridad. Por caminos nada cómodos, por camino nada fácil, que se te hace de noche en cualquier momento, porque en Israel se hace de noche enseguida, ¿verdad? Pues ¿cuántas veces hizo ese Señor ese camino? ¿Cuántas veces subía, bajaba, y llegaba a Jerusalén y dice, nos vamos? Y llegaba recién venido de un viaje de Jerusalén y le decía a sus discípulos, vámonos a Jerusalén otra vez. Claro, algunos le dirían, ¿otra vez? Pues acabamos de llegar. Además, ahí te quieren matar, aquí estamos tranquilos. ¿Cuánto habrá caminado el Señor? Pero no solamente es que caminaba, sino que enseñaba, predicaba, oraba por los enfermos. Era una continua actividad en la vida del Maestro, ¿no? Y todo esto que ocurre, que uno lo lee así muy rápido, pero conversaciones, estudios, enseñanzas, anécdotas tremendas que el Señor daba durante estos largos viajes que hacía, hasta que finalmente entra en la ciudad de Jerusalén sabiendo lo que le va a ocurrir. Porque si tú vas a un sitio y no sabes que te van a matar, pues hombre, a lo mejor no te ves tentado a no ir. Pero si tú sabes que vas a ir a un lugar donde sabes que te están esperando para matarte, ¿subirías? ¿Subirías? Yo solamente encuentro a 2 personas en la Biblia que sabiendo lo que les va a pasar, sabiendo que los pueden matar, suben. Uno es el Señor Jesucristo. Él sabía, sí o no, que lo iban a crucificar, lo sabía, pero subió. La otra persona que le dijeron, si subes, te pueden quitar la vida, te pueden matar. ¿Saben quién es? Saulo de Tarso. Cuando llega un profeta llamado Agabo y le dicen, te atarán de pies y de manos, te prenderán, y Pablo dice, no quiero a nadie llorando alrededor de mí, Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino si hace falta hasta morir. Oye, y nos parece un poco lo que decía Pedro, ¿no? Yo no estoy dispuesto solamente a ir a la cárcel, sino a morir. Pero la diferencia es que Pedro confiaba en sí mismo y la diferencia de Pablo es que estaba totalmente puesta su confianza en el Señor. Y mira qué diferencia tan grande. Subió, lo prendieron, en fin, todos sabemos el resto de la historia. El domingo vamos a hablar acerca de lo que representó en el ministerio de Cristo y en la historia de la humanidad la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Porque la Biblia habla de 2 animales, escuchen, de 2 animales que durante su ministerio el Señor Jesucristo utilizaría. Uno ya lo usó, un pollino de asno. Es una profecía, como vamos a ver el domingo, que se cumplió cuando Él entra triunfalmente
en la ciudad de Jerusalén. Pero no se enteraron de eso en Capernaum. Solamente fue algo muy reducido en aquella ciudad. Pero en el libro del Apocalipsis dice que cuando Él venga, volverá montado en un caballo blanco. Entonces son los dos animales que Él va a utilizar para entrar en contacto con la humanidad, para entrar en la ciudad de Jerusalén, el pollino de asno en su primera venida, el caballo blanco en su segunda venida, ¿verdad? Como también emplea los dos animales para representar su primera y segunda venida, el cordero para su muerte y crucifixión, y el león, cuando viene como el león de la tribu de Judá, como rey glorioso y triunfante para poner orden y paz en el mundo, ¿verdad? Y vamos a ver cosas muy interesantes acerca de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, porque no vemos muchas veces a Cristo llorando en la Escritura. No digo que no lo hiciera, pero yo me ciño a los datos que tengo. Yo veo a Cristo llorando, por ejemplo, como dije antes, en el cementerio donde está Lázaro, su amigo muerto. Pero hay un lugar en Jerusalén donde han construido, hay un famoso arquitecto italiano, Antonio Bertolucci, que es el que construyó en Israel todas las iglesias católicas que tienen que ver con algo de Cristo. Por ejemplo, en la ciudad en Galilea, hizo una iglesia en forma octogonal, una iglesia con 8 caras, porque recuerda el monte donde Cristo dio las 8 bienaventuranzas. Bueno, pues en Jerusalén hay una montañita donde hay una iglesia católica que tiene la forma de una lágrima. Es así, la cúpula muy alargada, como si fuera una lágrima, y todo alrededor representan lágrimas, porque fue el lugar donde Cristo se detuvo y dice que lloró. Lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén. ¿A quién está hablando? ¿Solamente a la ciudad o a lo que representa la ciudad y a sus líderes religiosos, verdad? Que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cómo la ciudad de Jerusalén fue tan cruel con los siervos de Dios, ¿no? Dice: ¿cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y entonces ahí comienza una semana espectacular, llena de cosas que nunca antes habían ocurrido en la vida de Cristo, y ahí se acelera todo. Hasta ese momento el ministerio de Cristo va muy pausadamente, paso a paso, pero en esa semana se revoluciona, se acelera todo, y es una detrás de otra, enseñanzas realmente espectaculares que vamos a compartir de ellas el domingo, Dios mediante. Pero yo lo que quiero, hermano, es que no tengamos durante esta próxima semana esa actitud que cuando yo era pequeño me decían que es la que había que tener, de tristeza, de congoja, de no se podía ver la tele, no se podía jugar, y preguntaba por qué, me decía: es que el Señor está muerto. La música, eso ya, vamos, ni música, era todo apagado, una cosa tétrica, porque el motivo era que el Señor había muerto. Pero es que en diciembre había nacido, ya en Navidad, en Semana Santa ya estaba muerto. Digo, madre mía. Entonces era algo tremendo. Nosotros no recordamos, no vamos a recordar esto como una tragedia que nos trae un dolor, sino como una victoria. Porque es como algo, son sentimientos mezclados, ¿no? Por una parte, sí, es verdad, fue dolor, hubo sangre, hubo una tortura, hubo una crucifixión, fue terrible aquello fue algo escandaloso. Pero por otra parte, todo aquello es la señal de nuestra victoria, de nuestra libertad, de nuestra bendición, porque si no hubiera habido todo aquello, tú y yo no estaríamos esta noche en este lugar, ¿verdad? Y entonces, en esta semana vamos a recordar estas cosas de una forma especial. Yo les pido que lean en estos días los últimos capítulos de los evangelios, de Mateo, Marcos, de Lucas, de Juan, para que vean todo lo que aconteció, cómo se junta lo político con los romanos y cómo se junta lo religioso, que es una mezcla explosiva. Cada vez que la política se junta con la religión, eso es una bomba, eso es horrible. Cómo se juntan las fuerzas espirituales, ¿verdad?, para hacerle daño al maestro, para quitarlo de la escena pública, pero sin darse cuenta, dice que en una ignorancia supina, en una ignorancia total y absoluta, colaboran en el cumplimiento de docenas y docenas de profecías que tenían que cumplirse de esa manera que estaba escrita en la Escritura, y no pasó absolutamente nada por casualidad. Como en nuestra vida no ocurre nada por casualidad. En cada experiencia hay algo que aprender. En cada parada que hacía Israel en el desierto,
los tenía un tiempito para que aprendieran una lección. ¿La habéis aprendido? Venga, ahora a otro sitio y ahora a otro lugar. Y a veces los llevaba a un lugar que había agua, pero a borbotones, había fuentes de agua, aquello era un oasis, una maravilla. Y el Señor se levantaba con la nube y los llevaba ahora a un lugar donde no había agua. Dice, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que ahora nos lleve donde hay abundancia? Ahora nos lleve donde haya escasez. Aquí nos sobra agua por todos lados, aquí no tenemos ni una gota de agua, y es el mismo Dios guiándolos a la abundancia o llevándolos a la escasez. Y como dijo Pablo, y termino, para que aprendamos a vivir gozosos y victoriosos en el Señor, en la abundancia y en la escasez, porque la clave está en que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta noche y vamos en estos días a leer estos capítulos, por favor, para tener fresca nuestra mente cuando se prediquen en estos próximos cultos sobre estos temas y podamos tener en cuenta las cosas que ocurrieron, cómo ocurrieron, con una perfección matemática, porque la palabra de Dios es perfecta, todo se cumple al pie de la letra, y esto nos da una fuerza a los creyentes de decir, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios se ha cumplido y yo me agarro a ella, porque en la palabra de Dios encuentro la palabra, la antorcha, la esperanza, la fortaleza, mi fe, para que podamos vivir en victoria y no caer a un lado ni a otro, sino estar firmes, creciendo en la obra del Señor siempre, aleluya. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que todo se ha cumplido de una forma exquisita, de una forma perfecta, porque tú eres perfecto y tu palabra también lo es. Y pedimos que en estos próximos días, cuando el mundo irá detrás de imágenes, detrás de ídolos, de plata, de oro, de lo que sea, nosotros vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras para, Señor, poder descubrir cómo todo se cumplió, cómo todo estaba escrito, y tú nos hablas a través de tu Escritura para que nos agarremos a ella en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir. Pero gracias porque tú siempre has protegido y cuidado a